Federación Mundial de Gestores Culturales, incidiendo en la cultura a través del arte. Igualmente. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. No sé si esté Anaika de Chile, ya no sé si ya entró Anaika. Sí, hola. Ah, ok, hola, ¿cómo estás? Qué bueno que ya estés aquí. ¿Qué horas son allá, por favor, Anaika? En Chile, ¿qué horas son? Son las 8. Ah, ok, entonces serían 2 horas de desfase de horas respecto a México. Bueno, pues muchas gracias, Anaika. Bienvenida, bienvenidos a todos y a todas. Maestro Rafa Flores, muchas gracias por el soporte, por la ayuda y por la creación de la plataforma para impartir este curso. Muchísimas gracias, maestro, presidente de la Federación Mundial de Gestores Culturales. Si gustan, iniciamos. Ya se está grabando. Sí, maestro, todo listo. Ok, perfecto. Bueno, compañeros y compañeras, este es el curso virtual, en la sesión número 1. Vamos a compartir pantalla eh, para dar inicio a estas charlas, que va a ser a manera de plática, las primeras sesiones, y ya después les iremos encargando algunos materiales para experimentar, ¿sí? Para la sesión de hoy vamos a ver el tema vamos a ver dos temas. Y si nos alcanza el tiempo, pasaríamos al tercer tema, pero no quisiera irme corriendo, vamos a ir eh, lentos y ágiles, sí, pero me van interrumpiendo, de acuerdo, van tomando la palabra porque yo no veo las manitas levantadas y le pediría al maestro Rafa que si me pone ahí si alguien levanta la manita o tomen la palabra así directamente, ¿verdad? Me interrumpen, por favor, para despejar la duda al momento y seguir adelante con los temas. ¿Les parece bien? De acuerdo, maestro, excelente. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dar inicio al tema número 1 de este curso virtual de muralismo mexicano. Cabe hacer mención que ya se ha impartido este curso en otra ocasión de manera virtual y tuvimos participantes con los cuales ya armamos un programa para poder hacer enroques, para hacer actividades de, de muralismo en sus ciudades. En el caso de Perú, que había un participante de Perú, Walter Huacac, y también había de Colombia. Entonces, ya con ellos ya estamos coordinados y participarían en otro curso de muralismo mexicano. Bueno, este curso virtual de muralismo mexicano se llama así porque el muralismo mexicano tiene un pequeño toque por ahí que lo hace particular. El muralismo mexicano está afianzado en bases sociales, igual que en los otros muralismos de los otros países, pero aquí se gestó dentro de la Revolución Mexicana y se gestó como movimiento, como un movimiento social importante. Bueno, entonces lo iremos viendo de a poco en los temas. Mi nombre es Jesús Rodríguez Arévalo. Yo soy egresado de la UNAM de la licenciatura en artes visuales y después hice una maestría también en artes visuales. Me gusta el muralismo porque estoy en contacto con la gente y el mural es un foro de opinión de la gente, tanto de lo que piensa la gente como lo que pienso yo. Entonces el muralismo es es un equilibrio de plasmar las temáticas que ellos quieren en su lugar de origen, en sus pueblos, en sus comunidades, y lo que pienso yo y cómo veo el mundo. Por eso me gusta el muralismo. Bueno, pasamos bueno, respecto a mi presentación, yo soy originario de Morelia, Michoacán. Es un estado mexicano que está a 4 horas de la capital, la Ciudad de México, y tengo 57 años. Ya he impartido este curso en otras ocasiones, en 22 ocasiones, como parte de la labor de profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde doy clase. Soy docente de aquí, de esta universidad del Estado de Hidalgo. Bueno, entonces con eso terminaría mi presentación. Un gusto
platicar con ustedes, charlar y integrarnos para crear un movimiento. Ese es el objetivo, crear un movimiento coordinado de muralismo. Bueno, el tema número 1 es la introducción y el programa de trabajo de este curso. Este programa lo vamos a ver en 17 preguntas detonadoras, ¿verdad? Estas preguntas detonadoras, la primera es, ¿de qué manera se desarrollará el curso virtual de muralismo? La número 2, ¿qué voy a comunicar en la obra mural y cómo lo comunico? Número 3, ¿para qué me sirven las prácticas hermenéuticas en mi obra mural? A medida que vayamos avanzando, les voy a ir haciendo comentarios de las preguntas, pero bueno, vamos en el número 3. La cuarta pregunta detonadora es, ¿cuáles son las diferencias entre un mural y muralismo? Es decir, entre la pintura mural y el muralismo. No es lo mismo, tienen diferencias sustanciales. Número 5, ¿por qué es importante expresar la ideología del autor en un mural? Número 6, ¿qué es la Redimural y qué es la Escuela Internacional de Muralismo Siqueiros? Regresando a la número 5, ¿por qué es importante expresar la ideología del autor en un mural? Aquí vamos a ver un manifiesto. Un manifiesto son los postulados que tenemos como grupo de muralistas y vamos a ver ese manifiesto. Bueno, vamos en el número 4. La pregunta detonadora es ¿cómo se desarrolla el programa de intercambios académicos de la Escuela Siqueiros? Cuando lleguemos al número 4 se puso en este orden para que ya todos estuvieran, por si hubiera alguien que estuviera un poco despistado o se integra durante las sesiones, que ya podamos conocer todos, ya estemos dentro todos y que ya estemos escuchando lo del programa de intercambios académicos de la Escuela Siqueiros, en donde es sencillo, ustedes se postulan, nosotros lo recibimos, realizan una obra mural, dan una charla, regresan a su país de origen y ahora nosotros vamos, porque es un intercambio. Nosotros iríamos también a hacer lo mismo, a dar una conferencia, a hacer un mural e impartir un curso de muralismo. Bueno, número 5, ¿qué es el claroscuro y para qué me sirve en mi mural? El claroscuro como fenómeno lumínico es importante, ¿verdad? El número 6, ¿por qué es importante el mural como concepto teatral? Número 7, ¿cómo adapto las enseñanzas de la historia del muralismo universal a mi obra? Aquí en este punto número 7 vamos a ver las características de la pintura mural en Egipto, en Grecia, en la prehistoria, en el Paleolítico, pasando por el Renacimiento, la Edad Media, el Barroco, el Rococó, el Renacimiento, y vamos a llegar a la etapa contemporánea, ¿no? O sea, todo el muralismo, cómo se ha dado en el mundo, en la historia del arte. Bueno, número 8. A ver, déjenme ver si puedo mover, es que se atraviesa, ya lo moví. Es que se estaba atravesando una leyenda, ahí está ya. Una leyenda aquí de que estoy compartiendo pantalla. Número 8. ¿Cuáles son las herramientas más útiles en la composición en el cuadro de Caballete? ¿Sí? Regreso a las 7 porque me la salté. ¿De qué me sirve conocer la historia del muralismo en México en relación a mi obra mural? Como ya vamos a analizar la historia del muralismo universal, en el 8, es que ya localicé, no me habían dicho, repetí la número 7, ¿verdad? La número 7 está repetida. Entonces, la 8 es de qué me sirve conocer la historia del muralismo en México, ¿verdad? Voy a ir cambiando los números. La 9, ¿cuáles son las herramientas más útiles en la composición en el cuadro de Caballete? Número 10, ¿cómo aplico de manera fluida la perspectiva a mi obra plástica? La número 11, ¿cuál es la utilidad de usar la composición poliangular en mi obra mural? ¿Verdad? Ya muchos la aplicamos la composición poliangular, pero muchos otros no. Entonces, aquí el paréntesis está que les mencionaré que yo sé que hay muchos que ya pintan cuadros, ¿verdad? Han hecho exposiciones, han realizado murales incluso, han inaugurado obras y están aquí en el curso para compartir y aprender todos de todos, pero hay algunos que no han hecho, de hecho, algunos que no han hecho cuadro de Caballete, o quizás sí, pero aquí vamos a empezar desde abajo, nos vamos a ir ágil
Y si no hay dudas en todas las clases y en todas las demostraciones, si no hay dudas, me voy rapidito. Y cuando haya dudas, ahí nos detenemos para hacer énfasis en lo que soliciten ustedes para ampliar ese tema, ¿no? Bueno, entonces estaríamos en el número 11, ¿verdad? Ahora, número 12, ¿cómo elaboro proyectos y maquetas? Sabemos que un dibujo parte de un garabato. Luego el siguiente nivel es un boceto o bosquejo. Después del boceto tenemos un anteproyecto o una composición y después alzamos la maqueta. Es un alzado arquitectónico de la maqueta como proyecto ya general para presentar la obra, ¿verdad? Bueno, la número 13, ¿cuáles son las estrategias de gestión que puedo aplicar en mis proyectos murales? Esta sesión la va a impartir el maestro Rafa Flores, que es experto en marketing. Y bueno, la número 14, ¿cuáles son las técnicas murales antiguas y contemporáneas que puedo utilizar en murales exteriores e interiores? Ahí vamos a ver la clasificación tanto de murales exteriores, las técnicas que resisten al exterior y las interiores, ¿verdad? Y las técnicas antiguas y las técnicas modernas. Vamos a hacer en una sola clase, vamos a hacer una plática general de cómo son las técnicas. No nos vamos a detener en una en específico. Bueno, la número 14, la 15, perdón, ¿qué es el mosaicismo? El mosaicismo, esta clase la va a impartir la maestra Janet Calderón. Luego se repitió otra vez aquí la 16. Tengo un desfase de números, ¿verdad? Pero entonces aquí sería, ya lo voy a corregir, este es el 16. Bueno, número 16, ¿qué es la técnica de mural cerámico? La va a impartir el maestro Luis Ramos y la maestra Lupita de Teresa. La número 15, que es la técnica de aerosolgrafía, también la va a impartir el maestro Rafa Flores. Número 16, cómo se prepara un muro y cómo aplico las técnicas exteriores e interiores, ¿verdad? La preparación del muro es muy importante para un mural. Tenemos que tener bien preparadito, bien imprimado, lijado y resanado, sellado ese muro, de acuerdo a la técnica. Hay distintos tipos de imprimaturas. Bueno, número que sigue, ¿cuál es la Maestro, retroalimentación que le das al maestro, curso? Sí, adelante, Herminio. sí, perdón, Neftalín dice que no lo deja entrar, quiere entrar, Ah, sí. manda un Oh, mensaje y ok. dice que no puede entrar, sí. Quizás está en sala de espera y ahorita lo va Sí, a checar el también, maestro Rafa. Ya voy Bueno, correcto. a chequear eso porque no hay sala de espera, es entrada directa. Ahorita ah, resuelvo. bueno, si le puedes mandar un mensajito a Neptalín que dé otra vez clic, que insista otra vez y que instale otra vez el Zoom, por favor, desde atrás. Quizás es trabajo de la computadora que no ha bajado bien la aplicación. Por favor, Mina, ese mensajito. Bueno, el número 17 y sería el último, no es el 17, es el 20. ¿Cuál es la retroalimentación que le das al curso y cuáles son las conclusiones finales? Aquí vamos a abrir una sesión en donde dialoguemos de las dudas de todo el curso, ¿sí? Ya sería como último tema y vamos a sacar conclusiones finales muy útiles. Bueno, entonces ese es el programa que nos espera y, ajá, adelante. Bueno, seguimos con la introducción. Los datos generales de este curso es que vamos a compartir 22 temas, aquí está, 22 temas en 15 sesiones, ¿sí? En algunos días vamos a ver 2 o 3 sesiones y nos vamos a ir muy ágil. Bueno, los días miércoles, como hoy, de agosto, septiembre, octubre, noviembre y en diciembre concluiríamos este curso. Se van a realizar exposiciones y demostraciones por parte de su servidor, profesor Jesús Rodríguez, y clases magistrales por los maestros Luis Ramos, Rafa Flores, las maestras Janet Calderón, Guillermina Guadarrama y Lupita de Teresa. Se proporcionarán los links de videos documentales del tema porque se van a grabar las sesiones, ¿verdad? Bueno, se van a proporcionar los links y de los videos que estemos seleccionando y estemos analizando se les van a enviar al WhatsApp o a su correo. Se van a proporcionar también 12 documentos de artículos de investigación de los temas
Tenemos varios textos que ya hemos publicado. Yo soy investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y ahí he publicado temas relacionados al mural y les vamos a compartir ahí los links. Están en la nube, en un acervo que tiene la universidad. Bueno, también se van a proporcionar la bibliografía básica en PDF. Ahí vamos a través del maestro Rafa Flores, nos va a indicar la plataforma para poder subir los libros. ¿Mande? ¿Ya comiste? Ah, está Lupita de Teresa. Lupita, tienes tu micrófono abierto. Bueno, muy bien. Creo que está llegando y está abriendo su compu, Lupita de Teresa. Bueno, esos libros en PDF son importantes. Los vamos a subir ahí como bibliografía básica. Por ejemplo, está el libro Cómo se pinta un mural de Siqueiros y otros tantos. Y luego también se menciona que la continuación de este curso virtual van a ser cursos especializados en técnicas, por ejemplo, como el fresco, el esgrafiado, mural cerámico, mosaicismo o técnicas mixtas. Eso va a ser un solo curso virtual en donde vamos a pasar también a la capacitación con maestros especializados. Por ejemplo, el curso de mural cerámico sería por el maestro Luis Ramos. También vamos a impartir a través de la Federación Mundial de Gestores Culturales, vamos a impartir también el curso de escultura aplicada al muralismo y también en coordinación con la Escuela de Muralismo Siqueiros. Bueno, esta es mi foto, ahí nos conocemos. Yo soy maestro en artes visuales. Ahí estoy en una foto con un retrato que me hizo mi esposa, que me impactó porque llegué y encontré ese retrato ya muy avanzado, casi terminado, y fue como una sorpresa. Entonces, pues lo tengo como mi página de Facebook en las redes sociales. Los instructores, les presento al maestro Rafa Flores, que ahorita va a tomar la palabra, el maestro Luis Ramos también. También van a estar la maestra Lupita de Teresa, que actualmente se encuentra impartiendo un curso de cerámica aplicada al mural, pero es presencial. Después lo vamos a convertir también en virtual para ofrecerlo a mayor cantidad de muralistas y jóvenes y hombres y mujeres, ¿no? Y también aquí está la maestra Janet Calderón, serían las instructoras. Faltó la maestra Guillermina, pero se las voy a presentar cuando ya toque. Bueno, vamos a pasar al tema número 2. El tema número 2, la pregunta detonadora es, ¿qué voy a comunicar en la obra mural y cómo lo comunico? ¿Sí? Se refiere a que el artista que está aquí encuentra una idea y la transmite aquí a través de la pintura, ¿verdad? Y de la idea también de la palabra escrita o verbal, y la capta un espectador, ¿verdad? Se cierra el círculo de comunicación, pero tiene una connotación diferente de quien la envía y de quien la recibe. Entonces, todo eso vamos a ver hoy y vamos a ver cómo comunico en la obra mural, qué comunico y cómo lo comunico. Bueno, tiene que ver con los temas vamos a dar las definiciones. Vamos a ver qué es un discurso plástico y una conceptualización primero. El discurso plástico es la cosmovisión del artista expresada en imágenes. Sabemos que un discurso plástico es lo que yo transmito a través de mi pintura, escultura o en el mural, ¿verdad? Las imágenes hablan, los símbolos también hablan, la forma de ordenar los símbolos, las palabras y las imágenes y los colores dicen cosas. Ese es mi discurso plástico. Si yo utilizo en mi discurso plástico imágenes de mi interior, estoy transmitiendo una cosmovisión. Es importante que el muralista, que el artista en general, de todas las artes, pueda plasmar una cosmovisión. Esta cosmovisión es mi forma de cómo yo veo el mundo para plantear en mi discurso plástico o en mi pintura qué voy a decir. Tengo que preguntarme qué opino yo del tema, qué opino yo de esto. En este caso, si me encargan un mural con la temática de Palestina, justamente, que lo tenemos a flor de piel ahorita, esa masacre, esa barbarie,
de Palestina, yo me tengo que preguntar qué opino yo de ese tema, qué opino yo de la agresión de un país a otro, qué opino yo de la agresión de una persona a otra, de un soldado a otro, siendo yo humano, siendo todos humanos y siendo todos ciudadanos del mundo. ¿Qué opino yo? Entonces voy a escribirlo y después voy a plasmarlo. Ese va a ser mi discurso plástico, mi opinión o mi cosmovisión del mundo, lo que yo opino y cómo yo veo el mundo, ¿sí? La conceptualización, ¿qué es? La conceptualización es la idea global del tema que queremos pintar. Se me ocurre que pintaré un perro rabioso mordiendo a un perro que está sentado y que está indefenso. Y entonces en esa mordida y en ese cuadro que le voy a hacer al óleo, se me ocurrió eso, se me ocurrió, estoy conceptualizando en mi cuadro de caballete o mi mural. Al hacer esto, al hacerme estas preguntas, estoy conceptualizando, estoy sacando la idea general del cuadro. Ahora, si mi idea es poner en el cuadro un barco que se está hundiendo y un ave, un sopilote, que le llamamos aquí en México a los buitres, un buitre que está encima volando encima de ese barco, pero ese buitre trae un escudo nazi en el pecho. Entonces, quiere decir muchas cosas y ahí estoy conceptualizando el tema que sería la guerra, ¿verdad? La guerra. Entonces, el buitre va a simbolizar una cosa bárbara y violenta y el barco va a simbolizar un país indefenso que lo va a hundir el buitre. Bueno, la metáfora quiere decir más allá de la forma, meta, más allá de la forma. La metáfora es algo que se dice más allá de lo semántico, ¿sí? Y lo semántico, aquí dice, es lo que veo, es lo que significa, sin ir más allá. Lo semántico es la imagen tal cual como yo la veo, eso es lo que significa. Por ejemplo, si pinto un árbol, pero no le agrego ninguna conceptualización, es de la realidad, es como algo realista o naturalista, pinto el árbol, estoy haciendo una acción semántica, una imagen semántica. ¿Por qué? Porque cuando un espectador vea ese cuadro me va a decir, ah, ok, qué bonito árbol, me gusta, me agrada ese árbol, pero no va a decir, me agrada la idea que tuviste del cuidado de la ecología de los niños hacia los árboles, porque no le he puesto metáforas, ¿sí? Entonces, la metáfora es poner símbolos que van más allá de lo semántico. Lo semántico es frío, es algo sin ir más allá en el significado ni en la forma. Bueno, y ahora una alegoría. Una alegoría es una imagen que contiene 3 o más metáforas, ¿verdad? Es un conjunto de metáforas. Podríamos decir que la alegoría es la mamá y las metáforas son las hijitas, ¿no? Entonces, de esa manera entendido, es un campo abierto, la alegoría es un grupo más complejo de una composición que contiene metáforas vinculadas. Eso sí, la metáfora vincula la alegoría vincula metáforas múltiples. Bueno, la alegoría de la primavera, por ejemplo, ya saben que es de Andrea Botticelli, ¿verdad? Es un renacentista que Andrea Botticelli ahí incluye varias metáforas como el viento, la tierra, el aire, la juventud, la génesis y la lluvia. Ejemplos de metáforas, cuando decimos tus ojos son como el océano, ¿verdad? Quiere decir que ya los ojos vistos por quien lo escribió, está del artista, los ojos que está relatando este artista, quiere decir que los vio verdes, que los vio violentos, que los vio con movimiento, que los vio húmedos, que los vio con espuma, que los vio frescos y que los vio de alguna manera muy expresiva, ¿verdad? Entonces, cuando queremos decir algo, vamos a recurrir a las imágenes para hacerlo más poético, hacerlo más bello, pero también con más significado, ¿sí? Entonces, una metáfora es un recurso muy útil para nuestros murales y para nuestras pinturas. Bueno, otro ejemplo es tu mirada brilla como el sol, ¿verdad?
Aquí se está haciendo la analogía de la mirada como el sol. ¿Cómo sería el sol para ustedes? Entonces, esas características del sol, cálido, con una luz brillante, luminoso, con intenso, sería la mirada que está describiendo. Ahora, ahora estamos en la flor de la vida, es otro ejemplo eh, que no es semántico. Si se fijan, si dijéramos, ahora estamos en la juventud, no nos diría nada, no nos diría nada porque es semántico, estamos en la juventud. Pero si pongo flor de la vida, ya estoy yendo más allá de un solo término y lo estoy transformando en metáfora. No me robes más tiempo. Sabemos que nadie va a poder robar el tiempo de nadie, pero es metafórico y es algo mágico, es algo fantástico, es algo como que de sueño, ¿no? Todo eso de sueño, que sea fantástico, que esté proyectado de una realidad aparente a una realidad mágica, es metáfora. Ahora, se me rompió el corazón, te tienes que poner las pilas y tus labios son de fresa, ¿no? Lo tenía en la punta de los labios, eso es algo metafórico, ¿verdad? Ahora, estamos analizando metáforas literarias, ¿verdad? O sea, en texto, pero pasaríamos a las metáforas en imagen, pero es exactamente lo mismo. La metáfora de la lluvia, cuando yo voy a hacer un cuadro de una lluvia, estoy conceptualizando un cuadro de caballete que voy a hacer al óleo. Entonces, la metáfora de la lluvia, voy a poner una nube que está llorando con un rostro en el cual está derramando lágrimas. Y en ese momento, en mi cuadro, al conceptualizar esto, yo estoy metiendo imágenes que le van a dar una narrativa al espectador. Va a ser muy rica la imagen que tenga el espectador de ese cuadro. Él va a poder construir su historia porque en este cuadro, en donde voy a poner una nube que está llorando, el espectador va a decir, lo que pasa es que en ese cuadro yo me veo a mí mismo, me veo a mí, o sea, yo soy el que estoy llorando y yo soy la nube. Entonces chequen cómo ahí le dio un aspecto propio el espectador a esa metáfora, que quizás quiso decir el artista de una manera diferente. Bueno, entonces abre mucho el significado y abre mucho la narrativa y la captación de conceptualización. El artista conceptualiza su cuadro metiendo metáforas, pero el espectador también, cuando la analiza la obra y la disfruta, también conceptualiza la obra y también le mete sus propias metáforas. Ahí se cierra el círculo de comunicación de un emisor, un receptor y un mensaje con un canal mágico que es la metáfora. Bueno, la metáfora de la corrupción, pueden decirme varias imágenes, pero una metáfora de la corrupción que todos entendemos, es un cerdo devorando billetes, ¿verdad? Como en el mural de José Clemente Orozco, en el Palacio de Justicia de Guadalajara, México. Entonces, ese cerdo está devorando los billetes, pero no le sirven, no los está devorando y los está destruyendo, sino le sirven de alimento, porque él va a engordar con esa gran fortuna que está devorando. Y aparte es un dinero mal habido, entonces por eso es corrupción. Chequen cómo cuando ponemos el tema, pero fundimos dos objetos o dos cosas o dos conceptos, se crea la metáfora. La metáfora es una unión de dos cosas, mínimo, pueden ser 3 o 4 o 5, pero si unen dos cosas, se forma algo mágico. Por ejemplo, guitarra, nube, guitarra, silla, guitarra, paloma, guitarra, guerra, guitarra, misil, guitarra, planta. ¿Sí se fijan cómo tiene connotaciones diferentes cuando unimos un solo objeto con otro? Bueno, entonces, también la metáfora de la corrupción es una rata con saco y corbata, ¿verdad? Sería la corrupción de cuello blanco, ¿cierto? En donde si le ponemos en el buscador de la web, vamos a encontrar muchos delitos de cuello y de cuello blanco, ¿verdad? Que le llaman, en donde hay funcionarios que hacen
hacen mal uso de su función y raptan dinero. Bueno, la metáfora de la fiesta y la bohemia es el dios Baco levantando una copa. El dios Baco, pues era el dios del bacanal, por eso le llamaban así bacanal, cuando había una fiesta y excesos, ¿verdad? De comida, de todo, disfrute, vicios y todo, ¿no? Entonces, Baco levantando una copa ya es una metáfora. La metáfora de Dios es un ojo dentro de un triángulo. Eso lo encontramos en las iglesias, ¿verdad? De distinto tipo. Cuando vemos el triángulo y hay un ojo, ese es el ojo que todo lo ve, todo lo siente y todo lo percibe. Entonces, en la religión se dice que Dios es omnisciente, omnipresente, ¿verdad? Y entonces el triángulo es una imagen equilibrada, es la imagen perfecta, la figura geométrica perfecta, el triángulo, porque encierra muchas matemáticas y encierra armonía. Entonces, toda esa armonía la concibe Dios porque está con un ojo abajo. Bueno, entonces pasaríamos hasta aquí dudas de la metáfora y la conceptualización y la alegoría. ¿Alguna dudita, algún comentario? Nada. Bueno, seguimos. Bueno, muy bien. Entonces, nuestro discurso plástico tenemos que nutrirlo de muchas metáforas, ¿verdad? Cuando yo haga una pintura y esté conceptualizando, o sea, pensando qué voy a meter, cómo va a estar mi cuadro, diseñándolo, voy a hacer el tema, me dan, de una mujer, ¿verdad? Que podría ser un retrato de una luchadora social, ¿no? Por decir algo. Entonces sería, se me ocurrió ahorita, o puede ser también que una pintora hiciera su retrato, ¿verdad? Entonces, si hace este retrato, sería lo semántico. Hasta ahí va bien con la construcción de su pintura, porque es naturalista, porque sí se parece, porque tiene una mirada enigmática, porque tiene un toque y una textura del dibujo muy bueno y todo esto. Pero si se quedan aquí y lo presentan como obra, estarían presentando una obra semántica. Dice poco a no ser que le agregaran este mechón que pareciera como una luna o un cuchillo o una gota de sangre o un escurrimiento de una cascada de agua, ya lo convertirán en metáfora. Ahora, cuando hacen esto, lo metafórico es cuando le agregan una imagen dentro de la otra. Entonces, la metáfora puede ir yuxtapuesta, puede ir disectada. Disectada es dentro de una imagen va otra. Yuxtapuesta es cuando van a un lado una de otra. Reflejada es cuando se ven como espejo, como un ritmo de una mujer que se refleja el rostro en otra, como un ritmo. Y también en contraste. Por ejemplo, una metáfora con recurso de contraste podría ser esta silueta del rostro con la jaula de la mujer en pequeño, pero luego otra rostro de una mujer en oscuro, esos serían tonos claros, y acá sería en tono oscuro. Entonces, ahí estaríamos conceptualizando, transformando de lo semántico, que es frío, a lo metafórico, que es muy, muy rico. Es totalmente contrario lo semántico a lo metafórico, ¿verdad? Recuerden que la metáfora es un recurso literario o pictórico en donde aparecen figuras que encierran significados que van más allá de la realidad aparente. Bueno, vemos que hay dos tipos de metáforas. Hay metáfora convencional, ¿verdad? La metáfora convencional es cuando vemos una obra pictórica o o un diseño gráfico o una danza o una obra de teatro o cualquier otra manifestación de arte en donde todos entendemos el significado de ese símbolo, de los símbolos como tal. Tal es el caso de la metáfora convencional de Cristo. Cristo encierra una historia muy larga, muy grande, muy compleja, en donde el personaje principal dio su vida como Mesías para salvar al mundo. Es un sacrificio que él hace para salvar al mundo y se sacrificó con gusto. Pero Dios lo salvó, bueno, lo recogió cuando se cometió el atropello de asesinarlo.
la humanidad lo asesina y sin embargo él dice, Dios perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ve hacia abajo, tristemente hacia lo que está dejando. Y sin embargo resucita y queda como rey del universo. Entonces, ese mensaje lo conocemos todo porque es la doctrina, es la ideología del cristianismo, ¿verdad? Ahora, en la metáfora oculta hay símbolos donde aparecen, pero no los percibimos bien, o sea, no los entendemos, sino más bien los entiende el pintor. Entonces, nosotros vamos a manejar esas dos metáforas a como nos convenga en el mural. Metáforas convencionales que todos conozcan, pero también metáforas ocultas, ¿sí? ¿Cuándo varía una metáfora oculta y cuándo varía una metáfora convencional? ¿De qué depende? Depende de la cultura, porque, por ejemplo, el color negro para los orientales es de alegría, y sin embargo para Occidente y para nosotros en Latinoamérica nos ponemos de luto cuando nos vestimos de negro, nos vestimos de negro cuando nos ponemos de luto, y para ellos el blanco, los orientales, el luto. Entonces es totalmente contrario el concepto. Varía mucho la cultura para determinar si es una metáfora convencional o una metáfora oculta. Bueno, entonces hay que tener ese conocimiento de ver dónde metemos las metáforas, pero en un mural metan de las dos metáforas. Sería lo más adecuado meter metáforas convencionales y también metáforas de ustedes. En el caso de Goya, Francisco de Goya y Lucientes, y también de Rembrandt, ellos se autorretratan junto con los personajes de la corte, pero se ponen en posiciones enigmáticas que no sabemos qué significan. Y Leonardo da Vinci también tenía muchas imágenes ocultas, misteriosas o subliminales, es lo que tiene ahí, que están dentro, permanecen ahí, pero es un mensaje subliminal. Bueno, entonces vamos a ver que la imagen de acá arriba, que habíamos visto de los relojes fundidos de Dalí, representan la omnipresencia en el tiempo. Aquí lo pongo en amarillo, omnipresencia en el tiempo, e identifican su dominio de la humanidad. Esta idea llegó a Dalí cuando soñó con un queso Chamembert y como era incapaz de soportar las altas temperaturas, derritiéndose sin poner resistencia, ¿verdad? Entonces son metáforas ocultas, pero cuando el autor expresa, las disfrutamos de otro momento, en un segundo momento de disfrute estético, cuando ya conocemos el significado. Pero no es necesario conocer el significado para disfrutar la obra, ¿verdad? Entonces, por eso es lo recomendable. Ven que aquí hay tres relojes y aquí hay una bolsita con hormigas. Acá está la bolsita con hormigas. Dice, las hormigas de Dalí representan la muerte. ¿Qué tal? La muerte es un tema recurrente en el surrealismo. El surrealismo sabemos que es el movimiento de los sueños, ¿verdad? Y Dalí lo hace presente en forma de hormigas, haciendo alusión a la descomposición del cuerpo. Este uso de las hormigas surgió por el recuerdo de cuando Dalí tenía 5 años, vio un insecto que había sido devorado por las hormigas y del que solo le quedaba el caparazón, ¿sí? Entonces, Dalí conceptualizó sus metáforas expresivas y pintó este grupo de hormigas en base a un recuerdo. Chequen cómo se originó esa metáfora, de acuerdo a un sueño, como lo dijo arriba, y también de un recuerdo de niño, ¿verdad? Esas experiencias son fuertes para los niños y para los seres humanos, ver la muerte de cerca. Entonces, Dalí la expresa de esa manera, con esa metáfora no convencional, ¿verdad? Otra metáfora no convencional son los cajones de Dalí. Estos cajones surgen de la explicación freudiana de Sigmund Freud como una representación de la sexualidad femenina oculta. Dalí retrata la mayoría de cajones ligeramente entreabiertos, indicando que sus secretos están al descubierto y no hay motivo alguno para tenerles miedo. Sí, acá ven unas personas que están transitando, ¿verdad? Van entrando por una puerta luminosa que entran aquí en silueta negra. Y este personaje podría ser una mujer por el pelo y la cadera, pero tiene una mano levantada con un símbolo. Ahí hay un símbolo en esta actitud de levantar la mano y ponerla así.
También hay otra aquí, como una columna que soporta la sexualidad femenina oculta. Chequen cómo es esto. La metáfora de representación de la sexualidad son los cajones que están entreabiertos, indicando los secretos que están al descubierto. Y esta es una columna, esta mano que se ancla a la tierra. Y esta mano se levanta para decir basta o para oponerse, para decir no vengas o para poner un alto. No sé si la vean. Bueno, entonces todas esas metáforas están presentes en la obra de Salvador Dalí. Bueno, todas las culturas poseen mitologías que sustentan en metáforas y alegorías. Son metáforas, dijimos que es algo mágico, ¿verdad? No convencional. Entonces son personajes que, por ejemplo, tienen la cabeza de Anubis o la cabeza de un gato o son dioses y son personajes míticos, ¿verdad? En la mitología egipcia. Entonces ahí está la metáfora expresada con un potencial enorme. Ahora, un personaje como la Esfinge son figuras fantásticas, son figuras metafóricas, ¿sí? Cuando unimos dos figuras metafóricas ya tenemos una alegoría, por ejemplo, la arpía con la Esfinge. La Esfinge es una parte humana, la cabeza a veces, alas de águila y cuerpo de león o de un animal este, puede ser un zorro también o un león, ¿no? Entonces, esa sería la esfinge. ¿Qué representaría para ustedes la esfinge, viéndola así? O sea, ¿cuál es el concepto que le dan metafórico? Desde luego que los egipcios tenían una historia muy amplia y compleja para la historia de la esfinge. Tenían otra para Anubis, tenían otra para el rey Akenatón, tenían muchas otras historias, pero entonces cada metáfora nos conduce a una narrativa, a un cuento o a un significado de discurso visual que quiso expresar el sacerdote egipcio. Ahora, aquí está la mitología griega, eran dioses y semidioses, héroes y Poseidón, el dios del mar, Hades, el inframundo, Afrodita, diosa del amor. Entonces, aquí está con su actitud del cuerpo, su personalidad, ¿verdad? Ahí está la metáfora. O sea, Poseidón es fuerte y tiene barbas que reflejan como si fueran las corrientes de agua y tiene también un báculo que representa, es característico de Poseidón, y así cada uno tiene sus herramientas, su vestuario y su actitud y su personalidad. Son actores que entran a escena y cuentan historias innumerables, o sea, es una mitología. La mitología es eso, un conjunto de historias míticas que representan esoterismo, que representan historia y que representan una narrativa propia de cada pueblo, la mitología. Ahora, la mitología romana, cuando los romanos conquistan a los pueblos, no son tontos porque se apropian de su propia cultura. Así pasó cuando los romanos invadieron Grecia, se apropiaron de sus dioses y se apropiaron de su cultura, de su arte, y se apropiaron de sus cánones, se apropiaron de sus técnicas de escultura, de pintura, de arquitectura, y ellos crearon un arte parecido al modo de los griegos, ¿verdad? Entonces, hay equivalencias, por ejemplo, el mismo Dios en una cultura representa a otro como equivalente, ¿verdad? En la cultura romana. Ahora, una alegoría, ¿qué dijimos que era la alegoría? Es una imagen que contiene tres o dos o más metáforas, tres o más. La alegoría de la primavera de Andrea Botticelli incluye varias metáforas del viento, de la tierra, del aire, de la juventud, la génesis y la lluvia. Si se fijan, esta imagen está soplando, este personaje es el viento, ¿verdad? Entonces, con su actitud nos está dando una personalidad y una historia, nos está contando una historia muy grande que está oculta dentro de la imagen, está inmersa, implícita en la imagen. Ahora,
Si ven aquí que van volando pétalos y flores por el aire que los va volando todo. Y luego encontramos una mujer que está en una concha marina, parada en una concha marina, ¿verdad? Una mujer con su pelo ensortijado y está volando. ¿Esta es una imagen metafórica o semántica? Esta imagen de esta mujer. ¿Sería metafórica o semántico? Creo que solamente la imagen de ella es semántica, pero como involucra otros símbolos, podría ser semántico y metafórico. Ok, perfecto, muy bien. Por sí sola, si ponemos aquí, si no le ponemos la concha marina y el cuello, el pelo ensortijado volado por el viento, sería semántico. Pero ya cuando está con la concha marina y emergiendo de aquí, ya es algo metafórico, tal y como lo dijo ella. Y en su opinión, muy bien. Hay aquí metáforas del viento separadas, ¿verdad? El viento, la génesis, que sería la Venus, ¿verdad? Venus emerge de la concha marina, es la génesis, o sea, el nacimiento, es la juventud también, ¿verdad? La lluvia podría estar acá atrás y la tierra y el aire. Bueno, esa sería una alegoría. Ahora, otra pintura de Botticelli también es la alegoría de la primavera. Ujú. La alegoría de la primavera es esta. Tiene a Céfiro, que está aquí a un lado, es este personaje con rojo. Tiene a las tres gracias, tiene a Venus y tiene también a un fauno que rapta a una doncella, ¿verdad? Entonces, aquí, en esta pintura, Sandro Botticelli, a la izquierda de la obra, es Mercurio, perdón, Céfiro era del otro lado, en el lado izquierdo, Mercurio, él con su vara tiene, mande, Mercurio tiene una vara que se llama caduceo. El caduceo es un símbolo de una vara en donde se enrolla una serpiente. Ese es el símbolo de la medicina. Y cuando lleva dos serpientes es el símbolo de las leyes, de los abogados. Bueno, ese caduceo parece disipar las nubes, o sea, está haciendo movimientos con su brazo, disipando las nubes, simbolizando, esto es importante, simbolizando el intelecto, ¿sí? Aquí se cerró la metáfora, miren, está muy interesante esto. Mercurio disipa las nubes y simboliza el intelecto. O sea, él es muy culto, él es muy intelectual, tiene un conocimiento muy vasto, aquí lo dice Caduceo, perdón, Mercurio. Ahora dice que clarifica la mente y ayuda al alma a ascender hacia la verdad. ¿No les parece bello esto? El alma ayuda al alma a ascender hacia la verdad, hacia la verdad. Eso es el conocimiento. Es una búsqueda por encontrar la verdad y salir de la ignorancia, ¿verdad? Entonces, aquí Sandro Botticelli pintó así a Mercurio, pero seguramente ustedes leyendo este significado ya se imaginaron otra cosa, ¿verdad? O sea, más bien pueden ustedes construir un Mercurio diferente, ¿verdad? Un personaje diferente, porque ¿cómo pondrían, conceptualicémoslos, conceptualicemos esta pintura, ¿cómo pondrían a Mercurio si dice que él ayuda al alma a ascender hacia la verdad? ¿Qué cosas le pondrían en su cuerpo? Leyendo, maestro. ¿Mande? Lo haría leyendo. Con Exactamente, es muy bien, excelente. Leyendo un libro o un poema, ¿verdad? Un pergamino, o si no, también en su pecho un pergamino que significa el conocimiento, ¿verdad? Ahora también la ignorancia dice que ayuda al alma a separar la ignorancia del conocimiento a la luz de la verdad. Y la ignorancia, ¿qué pondrían aquí? ¿Qué animal pondrían o qué pondrían en sus pies o qué pondrían en su cabeza? De ignorancia. Símbolo de la ignorancia. Un burro. Así es, un burro, perfecto. También puede ser un changuito porque el changuito actúa de alguna manera,
pues sin conocimiento es muy destructivo y tiene en su comportamiento muchos errores, ¿no? Mucha ignorancia. Ahora, no es, como han comentado otras personas, dicen, ¿qué culpa tiene el changuito? ¿O qué culpa tiene el simio? ¿Qué culpa tiene el burro, verdad? De considerarlo ignorante si hay burros listos como animales, ¿no? Entonces, pero aquí estamos metaforizando el animal, o sea, no estamos yendo en contra de ningún gato, de ningún perro o de ningún buitre o de o cualquier tipo de animal, ¿verdad? Sino que estamos haciendo metáforas. Entonces, el burro está humanizado, ¿sí? Vamos a poner aquí a Mercurio levantando un pie y teniendo un burro acostado que está en una actitud de descanso y un burro gordo que no se puede levantar por tanta ignorancia, ¿no? Entonces ahí se cierra la metáfora de una construcción un personaje diferente al de Botticelli. Ahora, seguimos. En el neoplatonismo, Mercurio, o sea, Hermes en la tradición griega, aquí Mercurio es lo mismo que Hermes, es el dios del conocimiento y la comunicación, ¿sí? Hermes, en este caso, era el mensajero de los dioses. A Hermes lo representan con alitas en los pies. Va volando y va caminando, pero tiene alas porque con esas alas llega a todos lados, comunica a todos y lleva su mensaje a todos lados. Es el dios de la comunicación. Entonces, chequen la metáfora. No esperaríamos encontrar un personaje volando con alas en los pies y llevando un libro en sus brazos. Entonces, ahí lo fantástico es que la metáfora nos conduce a mundos y narrativas fantásticas también. Ahora, el guía de las almas hacia la iluminación también. Entonces, chequen cómo su personaje, todas estas características hacen que Hermes o Mercurio, que es lo mismo, tenga una personalidad teatral. Si se dan cuenta que es una construcción de un personaje que no la va a tener Poseidón. Poseidón no va a tratar de liberar al alma y guiarlo hacia el conocimiento. No, Poseidón es el dios del mar, es el dios tiene otros atributos, otro personaje con características y metáforas muy diferentes, ¿ok? Ahora vamos a volver aquí a la pintura, obsérvenla. Están las tres gracias, una musa aquí en el frente y luego aparece para cuando querramos conceptualizar un tema que nos encarguen un mural, vamos a hacer una investigación documental y una investigación gráfica. Siempre vamos a hacer eso porque nos va a dar las pautas de los temas, ¿verdad? Si, por ejemplo, a nosotros como grupo nos encargan un mural de Botticelli, pero como traducción a lo contemporáneo, entonces rápidamente nos dedicamos en la web a investigar que la alegoría de la primavera, cuáles son sus palabras clave, porque las vamos a subrayar y las vamos a poner en nuestro mural que va a ser contemporáneo. Ahora, esta investigación documental la tenemos que hacer en texto. Ponemos el texto desplegado y yo voy a subrayar las palabras clave. Lo que yo subraye lo tengo que ver en la pintura mural, porque es la traducción de lo literal a la imagen visual, ¿sí? Entonces empiezo. Figura central Venus, que sería esta imagen de aquí. Venus se ubica en el centro del cuadro y no solo representa a la diosa del amor y la belleza, sino que es un símbolo de la armonía y la gracia divina, ¿sí? Que une a todos los elementos del cosmos, ¿sí? En nuestra imagen que vamos a hacer de un mural parecido al de Botticelli, yo voy a poner a la Venus, pero en su cabeza le voy a poner un universo, una constelación, una vía láctea, porque ella representa el universo. Sin embargo, Botticelli nada más puso estas posiciones de manos y está parada, sí parece como una gracia que representa pureza y belleza, pero no está parada en el universo. Ahora está apuntando su mano hacia este hueco que posiblemente es el universo, ¿verdad? Es el exterior, ¿sí? Ahora, estos árboles no están por default,
todo fue investigado por Botticelli, todo hay una gran narrativa. Estos árboles representan manzanos, porque el manzano es el fruto de Milán, y en donde iba a estar en el Palacio de Milán, encargado por el Duque de Milán, estaban las manzanas de este color, porque la bandera de Milán, el glifo de Milán, tiene los colores amarillo y negro. Entonces, por eso puso aquí estos colores. Son imágenes subliminales, el significado. Pero todo lo logró Botticelli porque hizo una investigación documental, investigó, ¿sí? Entonces, compañeros, nosotros como muralistas tenemos que ser lectores asiduos de la temática que nos den. Cuando nos den una temática de la patria en México o la patria en Chile, tenemos que investigar todo lo relacionado a ese tema. Y ya nosotros decidiremos qué metáforas van, cuáles otras metáforas no van, qué símbolos meto, o si va toda la historia, o va una parte, o va nada más un símbolo que representa toda la historia, ¿no? O 5 símbolos, o 10, o 100, como Diego Rivera que metía 1100 simbologías en un mural, 1100. Entonces, no necesariamente tenemos que hacer mural como Diego Rivera, sino cada quien lo conceptualiza como guste, pero sí, cuando nos encarguen una obra de un cuadro, tenemos que investigar. Los muralistas tenemos que ser lectores, investigadores e intelectuales. Tenemos que tener una idea propia, un concepto propio y ser críticos, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a lograr eso? Leyendo mucho de nuestros temas, pintando mucho y sosteniendo tesis y preguntándome qué opino yo del tema. Bueno, la figura central es Venus, vuelvo al tema, ubicado en el centro del cuadro también. Es una fuerza unificadora que eleva el alma hacia la contemplación de lo divino. Todo eso es Venus. Ahora, las 3 gracias, las virtudes, son ellas, tres virtudes. Entonces ya se imaginan que va a poner, que investigó, ¿verdad? Investigó Botticelli que las 3 gracias que bailan en un círculo a la derecha de Venus representan las virtudes de belleza, encanto y la creatividad, ¿sí? Entonces aquí una musa es artista, otra el encanto es la belleza, el encanto puede ser el conocimiento o la conducta, y esta sería la belleza, o sea, lo ético. El encanto sería la ética, la belleza es como tal lo bello, y la creatividad sería el artista. Bueno, en el contexto neoplatónico, estas gracias pueden simbolizar las virtudes que adornan el alma y la preparan para la unión con lo divino. Es también bonito, ¿no? Su danza circular refleja la armonía y la eterna recurrencia del cosmos. O sea, son como planetas. Ellos son como van girando, pero si aquí sentimos que el movimiento está hacia la izquierda, sería en contra del reloj, o sea, el pasado. Pero si sentimos que va a la derecha, sería a favor del reloj. Eso se me ocurrió ahorita a mí, esa metáfora, porque el reloj gira, ¿verdad? Y en cambio aquí, miren, ¿cómo sienten el movimiento? Esta mano sube, sube, sube hasta la unión. Aquí serían las 12 del día y luego baja, 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 es la tarde, o sea, las 6 de la tarde, y luego vuelve a subir y así, sale el sol y se oculta. Pero se me ocurrió ahorita, pero quisiera expresarle con esto es que yo como espectador estoy construyendo mis metáforas, se vale, porque Botticelli tiene las suyas, ajá, y así igual todo el mundo va a construir sus metáforas. Me voy un poquito más rápido. La primavera es, bueno, tiene su significado, pero me voy a ir al otro, Céfiro y Cloris. Céfiro y Cloris están aquí. Él es Céfiro y ella es Cloris. Céfiro, la transformación y el renacimiento, significan los dos. A la derecha, Céfiro, el viento de la primavera, persigue a Cloris, quien se transforma en Flora. La Flora, desde luego, pues es la musa de la naturaleza, ¿verdad? De las plantas. La metamorfosis de Cloris en Flora representa la purificación y la elevación del alma desde su estado material hacia una condición más espiritual y divina. Bueno, entonces, seguimos con otro tema porque ya analizamos esa alegoría
que tiene una historia interminable. O sea, es un universo, la alegoría, porque tiene varias metáforas adentro. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestros cuadros y en nuestras pinturas murales. Ahora, semiosis y hermenéutica. Vamos a leer esto y pasamos un video. La semiosis, ¿qué es? Y la hermenéutica, ¿qué es? La semiosis es cualquier forma de actividad, conducta o proceso que involucre signos, ¿sí? Cuando decimos tiene signos esa pintura, ya es un fenómeno de la semiosis, pero y se incluye la creación de un significado. El signo con un significado en específico es estudio de la semiosis. Ahora, es un proceso que se desarrolla en la mente del intérprete, ¿sí? Se inicia con la percepción del signo y finaliza con la presencia de su mente del objeto del signo. La semiosis es un proceso. El emisor o pintor hace una pintura y el receptor o espectador la aprecia y ahí se cierra el círculo de comunicación. Entonces, ahí se cierra la semiosis porque es el estudio de los signos y los símbolos. Cuando un objeto o un símbolo es analizado en la mente del espectador, ahí se cerró la semiosis. Es un proceso de comunicación visual, de comunicación de los sentidos, ¿verdad? Porque hay comunicación del olfato, hay comunicación de la vista, del oído, que sería la música, del gusto también, nos comunicamos por medio de los sentidos, ¿verdad? Ahora, semiótica, pues es el estudio de los símbolos y signos, o sea, el estudio de la semiosis o semiótica. Luego a veces nos dicen, en la semiosis, en el proceso de la semiosis, ¿qué vas a plantear? ¿Cómo quieres que reciba los signos tu espectador? Ah, ok. Entonces, da un estudio semiótico. Haz un escrito semiótico de cómo va a percibir el espectador esos símbolos. Eso es la semiótica, el estudio de los símbolos. La semiótica también se llama semiología. ¿Sí? En algunos autores lo manejan semiótica o semiología. Ahora, un signo es cualquier cosa que comunica un mensaje para ser interpretado por un receptor. Un pequeño puntito en la pared es un signo, pero un símbolo se convierte cuando ese puntito le ponemos 3 puntitos más y es una hormiga, ahí ya es un signo. Entonces, un símbolo, perdón. El signo más complejo se llama símbolo, ¿sí? Lo más preliminar es signo, y es signo y después se transforma en símbolo. Bueno, ¿dudas hasta ahí? Bueno, la hermenéutica lo vamos a dejar para el siguiente. Vamos a poner un video. Les voy a compartir. O a sus amiguitos. Así que no se olvide que es a las 19 horas en horario Eastern Time, que es en Chilito, y 16 horas Pacific Time. Así que corre video para averiguar qué son las metáforas visuales, cómo podemos utilizarlas y algunos ejemplos para que nos quede muy, muy claro. Para poder entender y explicar lo que una metáfora visual es necesario recurrir a una teoría que proviene del mundo de las artes visuales y en particular de una ciencia que estudia los signos. Para poder entender lo que es un signo, te lo explicaré de esta forma. Imagina que este eres tú en un proceso de percepción de signos del mundo exterior. Un signo puede ser cualquier cosa. Puede ser un dibujo, puede ser un objeto, por ejemplo, la taza de café que te tomaste en la mañana. Puede ser incluso una palabra, también llamado un signo verbal, o puede ser cualquier cosa que veas en la calle, como una hoja, o materiales que ves regularmente en tu trabajo, como hojas de papel, e incluso tu celular es un signo. El proceso mediante el cual las personas establecemos relaciones, tanto perceptivas, emocionales, objetuales o conceptuales con estos objetos, se llama semiosis. Y este proceso de semiosis es el proceso mediante el cual nosotros percibimos un signo y nos apropiamos de él a un nivel conceptual. Es decir, para poder hacer sentido de estos signos que existen
en el mundo exterior, nosotros utilizamos este proceso que ocurre a nivel inconsciente y consciente, llamado semiosis, y nos apropiamos de estos signos para significarlos a un nivel interno, a un nivel conceptual. Y para explicarte por qué es tan importante el dibujo al presentar tus ideas y poder hacerlo de una forma exitosa, te lo voy a explicar de la siguiente forma. Imagina que estás presentando a una audiencia una idea extraordinaria que se te acaba de ocurrir y buscas transmitir esta idea a través del texto. Cuando las personas se enfrentan a tu idea transmitida a través del texto, tienen que hacer un activo proceso, primero, de ver lo que ahí está escrito, segundo, de decodificar lo que les estás transmitiendo, y tercero, de visualizar en sus mentes una imagen que les ayude a poder entender la idea de lo que tú estás transmitiendo. Esto hace que tu idea no sea inmediatamente comprendida por las personas, sino que se demore. Hay un tiempo involucrado en que las personas decodifican y entienden tu idea. Y aún así, el texto no te asegura que todas las personas entiendan esa idea que tú buscabas transmitir, porque puede ser que una persona haya interpretado, como este es un proceso subjetivo, cuadrado, y otra haya interpretado círculo, y otra haya interpretado triángulo. Pero cuando transmites tu idea a través del dibujo, este proceso se acorta. Es decir, las personas, al verse enfrentadas a tu presentación a través de los dibujos, las personas se saltan todo este proceso de ver, decodificar y crear una imagen mental y pueden ver inmediatamente en sus mentes lo que tú estás transmitiendo a través de esta idea. Por lo tanto, si este proceso a través del texto no era directo, este proceso sí es muy directo y es rápido, lo que implica que en un segundo paso las personas pueden ejecutar instrucciones, por ejemplo, o pueden realizar aprendizajes en el minuto de lo que tú estás transmitiendo a través del dibujo. Imagina que este proceso de semiosis del que te estoy contando es parecido a una cebolla, en el sentido de que tiene capas. En la capa número 1, básicamente lo que vemos son formas, colores, es decir, los atributos de las cosas. Por ejemplo, si ahora me ves dibujando, puedes ver que estoy haciendo un círculo, una línea, otra línea, una línea, una línea. En esta capa vemos un círculo y 1, 2, 3, 4, 5 líneas. En la segunda capa, y como esto es muy rápido e instantáneo, lo que vemos son objetos. El objeto que de seguro ya estás viendo es el objeto mono de palo. Y de seguro que desde que yo empecé a dibujar esto, tú ya viste un mono de palo, porque este proceso de semiosis no es lento, es instantáneo, es rapidísimo. Por lo tanto, en una segunda capa, lo que tú viste fue el objeto mono de palo. Ahora, en la tercera capa, y la capa más interesante para mí por lo menos, es cuando vemos las relaciones conceptuales. Y aquí es donde ocurren las llamadas metáforas visuales. Gracias a este proceso de semiosis, podemos entender que aquí lo que estamos representando es una persona. Y por eso, estimados amiguitos, es que no necesitamos dibujar bien para poder dar a entender nuestras ideas a través del dibujo. Porque basta, por ejemplo, con hacer un cuadrado y un rectángulo y 2 círculos para que nuestra mente identifique acá un vehículo o un transporte. Con una simple variación podemos pasar de un tipo de vehículo a otro. Y a través de la convención social nosotros entendemos acá que esta metáfora visual es una persona. Y gracias a eso es que podemos utilizar esta misma metáfora visual para dar a entender otras cosas, como por ejemplo una persona hablando por teléfono o una persona en actitud feliz en la vida. Incluso este mismo ejemplo de la cebolla es una metáfora visual para explicarte algo tan complejo como el proceso de la semiosis, o el proceso mediante el cual percibimos
los signos del mundo exterior y nos apropiamos de ellos a un nivel conceptual. Otra razón por la cual no necesitamos dibujar bien para poder expresar nuestras ideas a través de metáforas visuales es una teoría de un señor llamado Scott McCloud del mundo del cómics, en la que él dice que mientras más realista la representación, menos universal es, y mientras más abstracta la representación, más universal. Porque si yo les digo, estimados amiguitos, este eres tú, lo más probable es que muchas de las personas en la casa viendo este video dirán, no, pero yo no soy así. De partida yo soy mujer, o de partida yo no tengo ojeras, o de partida yo tengo el pelo largo. Pero si yo les digo, este eres tú, de seguro que tú te puedes identificar con esta representación, que es una representación de ti mismo a través de la geometría. Es muy sencillo, un círculo, 2 puntos y una línea. Y esta es una metáfora visual de ti mismo. Tú te puedes ver reflejado en esta metáfora visual, pero no te puedes ver reflejado, o no todo el mundo se puede ver reflejado en esta metáfora visual. Es más fácil que las personas se reconozcan a través de la representación de metáforas en geometría que a través de la representación de metáforas a través de dibujos más realistas o más acabados o más bonitos. Veamos cómo funcionan las metáforas visuales a través de las figuras geométricas. Por ejemplo, veamos el siguiente concepto. Un buen matrimonio y un mal matrimonio. Para poder explicar esto, que nos llevaría mucho tiempo explicarlo en una presentación, por ejemplo, nuestra idea de un buen matrimonio versus un mal matrimonio, podemos utilizar una metáfora visual para poder darle a entender a las personas que un buen matrimonio se conforma de 2 partes que al unirse se transforman en una nueva forma que tiene un sentido de trabajo en equipo. Versus, por ejemplo, si utilizamos el concepto de esas mismas 2 formas y las ponemos como apareciendo antagónicas, podemos dar a entender a las personas que son 2 formas que en cierto sentido se rechazan la una a la otra y no forman en sí misma un trabajo colaborativo o no dan origen a una nueva forma, como en este caso, que puede ser percibida como un completo, sino que aquí estamos percibiendo algo que falta. Veamos el ejemplo de inclusión, que es algo también difícil de representar mediante el texto. De seguro que para dar a entender lo que es inclusión, tendríamos que decirle bastante a las personas para que pudieran entenderlo. Y si utilizamos esa misma idea de las figuras geométricas, por ejemplo, ponemos varias figuras geométricas o figuras orgánicas y a todas les damos esa representación antropomórfica que decíamos antes, como el cerebro ve aquí, a partir de las líneas, personas. Entonces tenemos que a partir de la geometría podemos dar a entender con esta metáfora visual un concepto muy abstracto como el de inclusión. Y aquí podemos ver lo que se está presentando son distintas personas que están conformadas por distintos elementos, que son distintas entre sí, pero todas aparecen en una relación horizontal, en una relación de armonía. Por lo tanto, espero que con estos 2 ejemplos te quede más claro cómo funcionan las metáforas visuales y por qué son tan efectivas al ayudar a las personas a entender más rápido tus ideas sin tener que recurrir a un exceso de texto, sino que al visualizar estas metáforas visuales para otros, puedes ayudar a las personas a que entiendan más rápidamente, a que realicen un aprendizaje, a que tomen acción inmediatamente respecto de lo que se está hablando y sobre todo que sea algo memorable. Mientras que el texto es muy difícil de recordar, estas imágenes, estas metáforas visuales de seguro que ayudarán a las personas a irse con tu presentación con la idea clara. Genial, muchas gracias por haber visto este video, espero que les haya quedado súper claro qué son las metáforas visuales y cómo utilizarlas. Y si es que ustedes quieren saber más al respecto, les recuerdo que se inscriban en este épico webinar workshop de hoy día a las 19 horas en horario Eastern Time, que es en chilito,
y Pacific Time a las 16 horas. En este webinar vamos a hablar de 2 estrategias exitosas para poder comunicar exitosamente sus ideas a otros a través del dibujo. Y además les voy a enseñar una metodología para poder dibujar metáforas visuales y un super mega bonus de cómo hacer un video con esas explicaciones con monos para poder enviárselas a sus amiguitos por correo, por redes sociales, por donde ustedes quieran. Espero verlos adentro de la sala virtual de Dilo con Monos. No olvides suscribirse y nos vemos en 2 semanas más. Chao, chao. ¿Qué es una alegoría? ¿Para qué sirve? ¿Qué muestra una alegoría? Bueno, hoy intentaré responder a estas preguntas en la medida de mis posibilidades. Como este es un canal de mitos, me voy a apoyar en la mitología para contestar a estos interrogantes. Y pondré diversos ejemplos. ¿Cómo podrías explicar ideas o conceptos abstractos como la fama, la muerte, la justicia, la fortuna, etcétera? Las alegorías nos pueden ayudar a explicar estos conceptos. Vamos con un ejemplo. Imagina que quieres esclarecer la idea del esfuerzo heroico que te libera. Sí, del esfuerzo heroico. Bueno, te puedes ayudar narrando el mito de Hércules. Vamos con otro ejemplo. Imagina que quieres explicar el concepto de la persona que solo se ama a sí mismo. Explicar el concepto de la persona que solo se ama a sí mismo. Bueno, puedes ir a los mitos grecorromanos y utilizar el mito de Narciso y Eco. ¿Qué es una alegoría? Es una imagen o una narración que representa una idea abstracta, un pensamiento, una experiencia interna. Es una imagen de lo que no tiene imagen. Imagina que quieres explicar la idea del despertar de la conciencia. Despertar de la conciencia. ¿Cómo lo harías? Se puede hacer de muchas maneras, evidentemente. Una de ellas es apoyarte en el mito de Prometeo, donde se nos cuenta que este titán da la inteligencia, el conocimiento a los hombres. Da el fuego divino que roba a los dioses para entregárselo a los humanos. ¿Un poema puede ser una alegoría? Sí. ¿Una escultura puede ser una alegoría? Sí. ¿Un mito, una obra de teatro, una película, un libro pueden ser una alegoría? Sí. También puede contener una alegoría un fragmento de ese libro, de esa obra de teatro, de esa película, de ese cuento. Imagina que quieres explicar el concepto del tiempo divino. Del tiempo divino. Bueno, puedes ir a la mitología grecorromana y ayudarte en una deidad llamada Aión. Aión simboliza el tiempo divino, el tiempo eterno, donde la experiencia del reloj desaparece. ¿Para qué te sirve una alegoría? Para representar o para comunicar una idea abstracta. Imagina que quieres explicar la vida del cosmos, la vida del universo. Concretar en una imagen, en una narración. Este tema tiene su complejidad. Una opción es ir a la mitología nórdica, que nos habla del Yggdrasil, que es el árbol de la vida, cuyas raíces y ramas llegan a todos los mundos, incluso al cielo. Una alegoría pretende transmitir un concepto, un significado oculto. Vamos con otro ejemplo. Si quieres transmitir el concepto de fuerza dañina, por ejemplo, te puedes apoyar en la mitología egipcia. Esta mitología alegoriza a las fuerzas dañinas, a las tinieblas, con una serpiente que merodea la barca de Ra, llamada Apophis. Con una alegoría hago visible lo que no es visible a nuestros ojos. Hago visible lo que es abstracto. ¿Qué utilizo o qué utiliza un escritor, un pintor, un escultor
para crear esta imagen, esta alegoría? Pues utiliza objetos, animales, seres humanos o la combinación de ellos. La materia prima de lo alegórico está tomada del mundo que nos rodea y es captada por nuestros sentidos. Una alegoría funciona por analogías, apelando a la semejanza, a la asociación. Por ejemplo, si estoy utilizando una balanza con sus dos platillos, puedo estar representando a la justicia. En el mito egipcio de Osiris, después de nuestra muerte, nuestras acciones son pesadas en una balanza con esos dos platillos. ¿Qué ocurre con el trasfondo emotivo en las alegorías? Con la emoción. Por ejemplo, si observo un signo, una nota musical, una letra del abecedario, la emoción, el trasfondo emotivo están ausentes. Si observo una figura geométrica, por ejemplo, un cuadrado, el factor emotivo no está presente, no está presente. Pero si estoy en presencia de una alegoría, por ejemplo, esta gárgola que compré en París, el factor emotivo está presente y muestra un significado para ti que prevalece sobre la imagen. Una alegoría es muy útil para concretar lo abstracto y mostrar lo que presenta dificultades de abarcamiento o de comprensión, sin utilizar las explicaciones racionales. Nada más por hoy y nos vemos pronto. Vamos a volver a aquí les estoy compartiendo nuestro documento de la presentación. ¿Qué les parecieron esos dos videos? ¿Algún comentario, alguna duda? Sobre todo las dudas me interesan mucho que las apunten y aquí las comentamos. Muy interesante, maestro. A mí me acordaba de una experiencia que tuve, pero quizás retrocediendo un poquito hasta llegar al tema del signo, del símbolo. Fíjese que un día tuve un viaje a Guatemala donde un amigo y en algún momento él dijo, tengo que pasar a hacer algo. Entonces lo acompañamos en su carro y él se detuvo exactamente afuera de una casa que tenía un foco rojo, la luz roja. Entonces en mi país, aquí en los pueblos, hace años se acostumbraba que las casas que tenían el foco rojo eran prostíbulos. Y sin embargo en Guatemala lo que significa es que ahí venden tamales. Entonces, entonces mi amigo lo que quería era comprar tamales, pero no, los dos salvadoreños que íbamos, en el momento que lo vimos que se detuvo, nosotros, ¿y qué estás haciendo? Así como, ¿verdad? Entonces, como un símbolo puede tener significados diferentes, y lo menciono porque en el mural nosotros podemos asumir elementos que para nosotros simbolizan algo o hacen una alegoría de algo, pero que para la comunidad o el público que la va a ver puede significar algo diferente. Entonces, bueno, también tomar en cuenta esos elementos para entender de que hay de significados y significantes. Exactamente. Entonces ahí interviene la cultura, ¿verdad? La cultura del lugar, ¿verdad? Así es. Luego a veces dicen el dicho, a donde fueres, haz lo que vieres. O sea que hay que adaptarse, hay que entender la cultura de ahí para ir en corriente correcta respecto a los significados, ¿no? En el primer video, Pinta con Monos, está la ilustradora, la caricaturista, y está planteando que es el proceso de semiosis, ¿verdad? En donde es importante que hagamos los primeros dibujos tienen que ser en garabatos, tienen que ser en figuras muy entendibles por todo, porque cuando es en garabatos y en formas simbólicas muy simples, son universales, pero cuando ya le ponemos un rostro de figura humana, le ponemos características más naturalistas, mientras más naturalista es un boceto, más realista, digámoslo así, se convierte en menos universal, porque se está enfocando en algo particular. Por ejemplo, en esta chica que está aquí, que es algo semántico,
vemos que ya es naturalista. No es tan universal ni nos vamos a identificar tanto si yo pongo una bolita, dos puntitos y una sonrisa, como si fuera un emoticón, como si fuera una figura más simbólica. Entonces, ese es el poder de la síntesis, ¿ok? Ese es en el de Pinta con Monos. Y en el otro es un canal de esoterismo, de las mitologías, ¿verdad? Habíamos dicho que todas las mitologías, todas las culturas tienen una mitología. Entonces, ahí relata esto, el poder de la alegoría, ¿verdad? Una alegoría expresa, igual que la metáfora, también la metáfora, algo abstracto. Algo abstracto es un sentimiento. El amor, la solidaridad, la fraternidad, la tristeza, la depresión, son cosas abstractas, son cosas que son términos literarios que los entendemos muy bien como palabras, nos dan un significado, pero ahora tradúzcanlo en imagen, ahí es donde está interesante. Si nos dicen expresa la depresión y la muerte en un mural, va a intervenir las metáforas. Tenemos que recurrir a las metáforas y a las alegorías para expresar esos conceptos abstractos, ahora amarrados en imágenes, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿algún otro comentario, alguna duda para pasar a lo de... Sí. Yo ¿Sí? quiero comentar que, bueno, el ser humano desde sus inicios de la civilización, pues ha tratado, ¿verdad? Ha tratado de tener una simbología para las cosas que hacía o veía. Ujú. Y a través de los años, pues logra hacer, digamos, la escritura. Sí, La escritura, claro. ya son signos que nos dicen algo y expresan lo que queremos transmitir. Ok. En cuanto a imágenes, bueno, pues esta simbología está en todos lados. Es más complejo eh, poder recrear un sentimiento, como usted lo dice. Sí, Los sentimientos son, son un poco más complejos, pero ha sido toda una evolución lo que ha tenido el ser humano y ahora pues los hacemos también aquí con los emojis y eso, o sea, donde quiera está el símbolo, sí, exacto. en todas Exactamente. partes. Ajá. En la caverna, en el periodo paleolítico, paleolítico, neolítico, el hombre primitivo, como medio de comunicación, utilizó el arte, utilizó la pintura rupestre, utilizó la danza, el teatro y la música. Antes que la palabra aparecieron esas manifestaciones para poder expresarse y comunicarse. Entonces es muy importante la fuerza del símbolo, ¿verdad? Y del signo. El nacimiento es así, la jerarquía es así, un signo, un puntito, varios puntitos que representan una hormiga o una silueta ya son un símbolo. Después los símbolos crean metáforas y luego las metáforas crean alegorías o composiciones y las alegorías forman el discurso visual o discurso plástico. Entonces vean cómo es un ABC. La palabra A es el signo. La palabra A con la B forma una palabra que sería el símbolo. Después el símbolo crea una metáfora. Varios símbolos crean una metáfora, varias metáforas crean una alegoría y varias alegorías crean un discurso plástico. Entonces, un mural es un discurso plástico. En un mural está la forma mínima, hay signos, Es hay como un texto, símbolos. pues. Ajá, exacto. Es como un texto, exactamente. Es como un texto y eso es lo que vamos a ver ahorita, porque pasaríamos al siguiente tema en donde, Maestro, ¿sí? yo quisiera compartir, por Adelante. ejemplo, en mi tesis que yo estaba elaborando había formas de expresión mía que no me comprendían algunos maestros y es porque yo hablaba muy metafóricamente. Entonces,
me decían que hablara como más natural, como más orgánico, y Ujú. en la manera en que yo, cuando presentaba esa tesis, yo lo representaba con símbolos o con algún signo tan básico y era como me podían entender, porque creo que yo escribo más bien, escribo como muy metafórico y al momento de expresarlo sí necesito de utilizar los símbolos y es como se generaba como la comprensión más clara. Creo Ah, ok. que, ¿Y ajá. de qué es tu tesis, perdón? Mi tesis era de gestión cultural, precisamente. Ah, gestión cultural, ok. Sí, como eres artista, también metías metáforas, entonces, de Ajá, manera natural. Entonces, para un texto científico se requiere el rigor de descripción, la descripción, que se llama ujú, retórica. Retórica es describir. Entonces, ujú, se requiere describir un texto con una metodología adecuada, los temas, ¿no? El marco teórico, el marco conceptual y el marco sí, histórico. Y ajá, entonces por eso, entonces ahí te pedían que fuera algo más, más científico, ¿no? Más descriptivo, no tan metafórico, porque ajá, la metáfora nos da para soñar, nos da mundos y nos abre símbolos y significados muy abiertos. Uno vuela con las metáforas, ¿no? En cuestión de significados. Bueno, así es. eh, la semiosis, entonces, Maestro, sí, adelante. mm, yo quiero comentar una experiencia que tuvimos hace unos años cuando se pintó la escuela de 20 de noviembre allá en Hidalgo, Ujú. con la experiencia de los niños que vieron toda la historia en un cuadro, bueno, en un mural, y las señoras decían, he aprendido más en este mural que en todo lo que había visto en la escuela. Ok. Y por toda, fue maravilloso con los niños y además en ese mural el profesor puso a un alacrán y cuando el profesor les dijo, ¿y este alacrán quién es? Y todos los niños gritaron, Victoriano Huerta. Entonces, no, tengo esto que la serie de imágenes representan una historia y también pues las metáforas, ¿no? A mí esa experiencia me gustó mucho porque realmente vi que las que aprendieron más historia fueron las mamás que fueron ahí y los niños también, pero esa es lo que habían dicho. Entonces, ya, eso es lo que quería comentarles. Excelente, Lupita, muchas gracias. Entonces, compañeros, tiene mucha razón ella. Si metemos metáforas y alegorías en nuestros murales, van a crear una narrativa en donde capturamos al espectador. Cuando un espectador pasa a ver un mural ya terminado y se pasa de largo, o sea, nada más le echa una ojeada y se va rápido, quiere decir que no captamos su atención, no construyó metáfora, no apreció la belleza, no había narrativas, no le llamó la atención, fue indiferente. Pero si meten metáforas, va a estar, es un shock visual que hace que el espectador se quede ahí largo tiempo. Entonces, y a pesar de que sea una sola vista, regresa al siguiente día y puede observar el mural construyendo una historia diferente. Entonces, el mural tiene una lectura recurrente del espectador, construyendo en cada momento cosas diferentes. Había personas que decían, es que estoy encontrando cosas nuevas en el mural, profe. Aquí me detuve y ya encontré esta figura que no la había visto ayer y estoy pensando que esta significa tal cosa. Entonces, esas narrativas hay que meterlas ahí, hay que meter historia. Entonces, compañeros, aquí aterrizando las conclusiones, algo útil, el muralista tiene que ser lector, tiene que ser investigador, tiene que ser crítico porque tiene que preguntarse del tema, a mí qué me parece este tema, qué opino yo de este tema. Tiene que ser también un artista propositivo porque va a meter metáforas, tiene que ser poeta porque va a meter metáforas de belleza y de que le den para soñar narrativas y tiene que meter historia. Entonces nosotros tenemos que ser historiadores, si no tanto como cronistas, pero sí tenemos que estudiar la historia para meter en el mural. Y tenemos que ser
psicólogos también y tenemos que ser profesores. O sea, nuestro mural tiene que ser didáctico, tiene que enseñar y dar un mensaje de lo que opinamos nosotros del tema, ¿verdad? Si es la patria, ¿qué opino yo de mi patria? Si es de mi localidad, ¿qué opino yo de mi comunidad y de mi gente? Y de la situación mundial, ¿qué opino yo de la situación mundial, verdad? Bueno, vamos a pasar a semiosis. Ya dijimos que es cualquier forma de actividad que involucre signos y vimos que es semiótica, que es el estudio de los signos y los símbolos, la semiótica o semiología. Luego vimos que ahora la hermenéutica es la interpretación de los textos, un proceso hermenéutico, bueno, dice originalmente los sagrados, porque la hermenéutica nació con la lectura de la Biblia, la interpretación de los textos bíblicos, se creó la disciplina de la hermenéutica. Entonces, es el entendimiento entre lenguajes también. Esas dos connotaciones son importantes. Cuando nosotros interpretamos una obra, vemos un mural y le damos la interpretación de esa pintura o de ese libro, de ese texto, estamos haciendo una acción hermenéutica. Pero también el pintor, cuando lee un libro o un artículo, un texto, y lo pasa a imágenes y lo convierte en mural, ese texto, por ejemplo, un poema, leo un poema y lo convierto en mural, entonces ahí hay una traducción hermenéutica también. El contacto y el embone y el entendimiento entre lenguajes es un proceso hermenéutico. La robótica o el entendimiento entre máquinas es cibernética, el entendimiento entre el cuerpo humano y las máquinas es la cibernética, pero la hermenéutica es el entendimiento entre lenguajes. Lenguaje escrito, entonces aquí dice que es una traducción del lenguaje escrito de literatura a lo plástico. También puede ser de lo musical a lo pictórico, de lo cinematográfico a la pintura, ¿verdad? La utilidad práctica de la hermenéutica es que para realizar un mural nosotros podemos tomar de base un texto, podemos tomar un lenguaje, un poema de algún escritor o un texto que nos agrade, de un escritor que, Carlos Fuentes, o un texto de un periódico también, de una noticia, es algo periodístico, lo podemos traducir en un mural, ¿verdad? O en una pintura de caballete. Una película también, nos impresiona alguna película y entonces tomamos los personajes y tomamos los conceptos y los plasmamos en el mural, pero chequen esto, no vamos a poner tal cual los personajes lo relató el personaje en la novela, ni en el texto. Tenemos que agregarle metáforas. ¿Por qué? Porque si los metemos tal cual, sería entonces una práctica ilustrativa. Una ilustración es lo que dice el libro, lo que dice el texto, yo lo meto en una imagen gráfica, en una imagen visual, tal y como lo dice. Pero si yo lo interpreto y transformo mis personajes y aparte me pregunto, ¿y qué opino yo de esta lectura? Ya estoy metiendo un mensaje crítico y estoy metiendo algo de mi cosmovisión como yo veo el mundo. Entonces, el mural es una interpretación del texto o de la película o una melodía o una danza o un sueño o una narrativa. Una narrativa que me cuenta una persona adulta o mi abuelo que me contó una historia, yo la puedo convertir en mural porque sería una narrativa, un cuento, pero ahí sería, tengo que redondear yo mi discurso plástico cuando haga ese mural y esa pintura, agregarle símbolos, signos y metáforas mías, ¿sí? O sea, metáforas no abiertas, sino metáforas que serían personales, ¿verdad? Bueno, observen este proceso hermenéutico. Siqueiros toma una fotografía del periódico en 1942 de este personaje. Esta es la foto real que salió en el periódico. Y es un joven de raza afrodescendiente
de raza africana, de tez negra, y después se lo pinta acá porque los malvados del Ku Klux Klan, esos personajes que van con una antorcha y unos gorros blancos, rojos y negros, fueron y masacraron a esta persona y la quemaron, la torturaron y la dejaron así empalizada, la asesinaron. Entonces salió en el periódico Las tropelías del Ku Klux Klan en 1942. Siqueiros lo toma y lo pone así en un mural. Observen cómo los cambios. Siqueiros puso unas piedras rotas que significan un sistema que se quebró, una violación, o sea, un quebrantamiento. Entonces ahí está el símbolo que no está en la foto, ¿verdad? Agregó sus metáforas. Ahora, esta parte de aquí, no sé si vean una garra. ¿Esa garra de qué sería? A ver, conceptualicemos este mural. Esa es la pintura. Esta garra, no sé si la vean como de un buitre o de un águila americana, porque ocurrió en Estados Unidos este linchamiento. Y aquí está la garra, y él lo puso en una cruz, no sé si vean, está empalizado en una cruz, pero Siqueiros enfatizó como un Cristo muerto y sacrificado, ¿no? Entonces, el hombre mata y asesina por una ideología, por una religión o también por un credo político, por un credo religioso, por una forma de pensar que no corresponde a la otra forma de pensar de otras personas, o por el color de piel, que se llama racismo. Entonces, todo ese vicio, todos los vicios de la humanidad, los critica el muralismo. Debemos de ser puntuales y expresar nuestro enojo, nuestro desacuerdo, nuestra demanda, porque no ocurran este tipo de violaciones a los derechos humanos, estos asesinatos y estas tropelías que nos hacen animales, que nos hacen bestias. Ya no somos seres humanos. Cuando un ser humano va y mata a su hermano, que es otro ser humano, ahí está actuando de una manera violenta y, y como una máquina de matar y como un animal, como una bestia, ¿no? Esa sería con la imagen con la que cerraríamos hoy. Y aquí están las conclusiones. Faltan 3 minutitos para la clase, terminar la clase. Las conclusiones. Todas las culturas, compañeros y compañeras, poseen mitologías que se sustentan en metáforas y en alegorías. También nuestra cultura se sustenta en metáforas y alegorías. ¿Cuáles son esas? Tenemos que hacer investigación visual, tenemos que leer y tenemos que investigar. Ahora, ustedes tienen sus propias metáforas, yo lo sé bien porque como son pintores, tienen sus colores que les encantan. Esa es una metáfora también, el color, es la psicología del color, que la vamos a ver más adelante en colorimetría. Y también tienen símbolos que recurren siempre a ellos, entonces siempre nos están pintando metáforas conocidas que son muy de ustedes, ¿no? Pero entonces hay que buscar, en otra clase vamos a ver la siguiente, cómo salir del cliché. El cliché es un lugar común, es un lugar cuando pintamos unas manos así, con un mundo en azul y las banderitas a los lados y una paloma de la paz blanca, ahí hay un cliché, porque todos lo hemos hecho. Yo lo he pintado así en un mural, otra persona también, lo investigo en la web y aparecen 100 imágenes como un lugar común de que es un símbolo que ya se ha ocupado, una metáfora que ya se ha ocupado. ¿Cómo salir de ese cliché? Es muy sencillo, nada más ponernos a investigar las palabras clave. La paz mundial, ¿qué significa para mí? Primero investigo y después me pregunto qué opino yo de lo que investigué, y de ahí salen las metáforas que salen del cliché, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, para el artista plástico es importante construir nuestras metáforas propias porque serán un lenguaje gráfico de nuestro mundo interior. Una pintura es una visión del mundo interior o cosmogonía de un artista. Otra conclusión es que el arte es un mundo metafórico por excelencia, ya que utilizando materiales expresa aspectos espirituales que nos deleitan o nos agradan o nos repugnan, ¿verdad? El mundo es metafórico, pero nosotros tenemos que buscar esas metáforas. En el mercado ir a dibujar, en la iglesia ir a dibujar, en la calle hay que ir a dibujar al reclusorio,
hay que ir a dibujar al kinder, hay que dibujar en el puesto de verduras, en el puesto de alimentos, en la escuela, en el salón, en todos lados tenemos que sacar bocetos para después vamos a dibujar lo semántico, el niño estudiando o la señora vendiendo su producto de frutas, pero nosotros al agregarle un objeto lo vamos a convertir en metáforas. Por ejemplo, la señora está vendiendo manzanas, pero si yo a una manzana le pongo un reloj adentro y en otra manzana le pongo un lápiz adentro como metáfora, sería el tiempo y la educación. Y también atrás de la señora viene una bandera que está derroída y craquelada, una bandera de su país. Entonces, vamos construyendo metáforas y símbolos en base a lo semántico. Bueno, otra conclusión es que al realizar una obra no pongamos solo imágenes semánticas, sino utilicemos las metáforas para expresar nuestro discurso visual de lo que pensamos y de cómo vemos nuestro mundo. Es para la reflexión, chequen que los artistas que hacen caballos muy bonitos, pero que lo hacen semántico sin agregar una luna atrás, ni el reloj, ni el insecto que va carcomiendo la luna, ni tampoco la mano que está oprimida con una cadena, ni símbolos, se queda en lo bello. Pero nosotros somos constructores de imágenes de belleza, pero también de crítica. En el mural tiene que haber crítica y tiene que haber historia. Bueno, entonces, con eso concluiríamos la sesión, ya son las 8:01. Nos vamos a presentar en la siguiente sesión y vamos a continuar viendo cosas muy útiles de esto y los siguientes temas. Si no hay alguna pregunta ya finalizada, algún comentario final. Muchas gracias, maestro. Yo Le agradezco tengo una mucho. duda. Gracias, maestro. De nada. Muchas gracias, maestro. Bien, muy Gracias. buenas noches. Un gusto en Buenas noches. saludarlos. Muy Buenas noches para todos. Muy bien. Excelente noche. Les voy a enviar 2 videos con el maestro Rafa Flores. Ahí en el WhatsApp les vamos a enviar 2 videos, uno de Guernica y otro de Siqueiros, para que los vean como ejemplos de metáforas en los murales. Bueno, que estén muy bien. Seguimos trabajando. Disculpe, y maestro, una aprendiendo. última pregunta. Sí. ¿Esta presentación será posible que también nos las haga llegar? Ah, sí, cómo no. Maestro Rafa. Sí, claro, claro. En un par de días yo tengo lista el aula virtual y ahí les voy a dar un enlace, van a entrar con una clave, ahí van a estar cada uno de los videos de cada clase que los van a tener acceso a ellos durante todo el curso y van a estar todos los materiales de apoyo que vayamos poniendo. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Ok, cómo no, con gusto. Buenas noches. No se preocupen si Feliz llegan noche. a una sesión tarde, métanse de todas maneras porque va a ser grabada la sesión, no se preocupen de eso. Estén muy bien, buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches, Gracias. muchas gracias. Muy bien. Muy buena clase. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Federación Mundial de Gestores Culturales, incidiendo en la cultura a través del arte.